Hey, ¿qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía, nueva reseña, nuevo disco de una banda de la cual ya os he hablado en otra ocasión con sus dos anteriores trabajos, sus dos anteriores discos, los cuales tengo el gusto de tener en físico. Nebulas, banda procedente de Chile pero actualmente sita en Alemania y que nació como One Man Band de la mano del gran Christian Frost allá por el 2001, y digo bien lo de que Frost es un grande, porque es que hasta ahora mismo a mí no me ha fallado con ningún trabajo que ha sacado con Nebulas. ¿Será este el caso? Pues vamos a descubrirlo. Qué bikernes me ha quedado eso. Suscríbete y no te pierdas nada del contenido porque se vienen muchísimas cosas underground. Hace poco me encontré con ese disco de Nebulas de golpe a porrazo, porque no esperaba un nuevo disco así tan de repente, y sin embargo pues aquí estamos, para celebrarlo, por supuesto. Seamos sinceros, cuando pasa cierto tiempo con una banda, crece la sensación de que un disco nuevo parecía no tener nada nuevo que contar. Por suerte, esto a veces se rompe, aunque entre comillas. A medida que te sumerges en las entrañas de este nuevo disco, te regala una sensación inquietante de déjà vu, al mismo tiempo de descubrimiento también en algún que otro matiz que tiene el disco en sus canciones. Si me permitís hacer paralelismos, que ya sabéis que me encanta hacerlos, es como pasear por un bosque en el que ya conoces cada árbol, pero cuya atmósfera te sorprende en cada paso, cuando el viento se cuela entre las ramas de forma inesperada. Lo que al principio se muestra como una continuación inmaculada de sus discos anteriores, y especialmente he de decir del In Diabolic Cycles of Time, termina revelándose como una obra de dos caras, dos almas que conviven en una misma pieza musical. Y me explico. El álbum se abre con una contundente declaración de intenciones. Desde el primer acorde se percibe una voluntad inquebrantable de mantenerse fiel a lo que ha construido Nebulas a lo largo de los años, que si tenemos en cuenta el primer single son casi 10 añitos, y eso se dice bastante pronto. Bueno, esto no se trata de reinventar a cada instante, como hemos dicho bastante a menudo, sino de reafirmar esa identidad forjada en el cruce entre la melancolía invernal del black metal y la grandiosidad épica que no siempre ha caracterizado a la banda, incluso al género, pero aquí sí que la encontramos. Esa primera parte del disco es en cierto modo un ritual de iniciación. Cada nota, cada riff parece evocar la esencia de un legado que se niega a disiparse, aun cuando las modas musicales intentan arrancarle la autenticidad de raíz, porque sí, amigos y amigas, esto suena a black metal noruego a más no poder en esta primera parte. Es curioso cómo en un mundo donde la innovación se valora como máxima virtud y donde incluso yo lo he dicho alguna que otra vez, Nebulas se atreve a seguir en la misma línea como hacen tantos adalides de la vieja escuela a día de hoy. Y es que en ocasiones lo auténtico se encuentra en la constancia. Christian Frost, al mando de la composición, como hemos dicho antes, demuestra una vez más que la destreza no reside en reinventar la rueda, sino en saber girarla con la misma pasión y convicción de siempre. La continuidad de los discos, o con los discos anteriores, mejor dicho, no es una falta de ambición per se, sino la declaración de un compromiso con un estilo y una atmósfera que se han convertido en el sello inconfundible de la banda. Es como si cada canción fuese una especie de eslabón en una cadena que se extiende a lo largo de los años, y cada acorde recordará al oyente que la esencia del black metal no se altera con el tiempo, sino que profundiza y se enriquece. Pero no os penséis que todo es repetición en este trabajo. Hay momentos en los que la grandilocuencia épica se fusiona con una oscuridad que es casi palpable, creando un contraste tan agudo que resulta hasta casi poético. Es en esos instantes cuando el disco, a mi modo de ver, te sorprende más, ya hasta en cierto modo te invita a sumergirte en una narrativa donde la desesperanza y la exaltación conviven en una especie
¿cómo decirlo?, de abrazo letal o algo así. La música se torna ambivalente. Por un lado tienes la crudeza y el rigor de un black metal que se alimenta de la rabia y el desencanto, y por otro destellos de una épica casi cinematográfica, en la que las guitarras se convierten en las protagonistas de una batalla silenciosa contra las sombras. Esa fusión, esa dualidad, es precisamente lo que confiere al álbum una profundidad inesperada, haciéndolo mucho más que una simple recopilación de riffs y voces guturales. Un ejemplo emblemático de este equilibrio se da en el quinto pasaje, donde los teclados irrumpen sutilmente, pero dejan entrever ese pequeño lado sinfónico que tiene el disco, esa segunda cara que os comentaba antes. No se trata de un exceso ornamental, sino de una inserción calculada, casi como una pincelada de luz en medio de una escena oscura, pero que lejos de iluminar, acrecienta esa escena tétrica y oscura. Los sintetizadores se presentan con una claridad que es abrumadora, integrándose de forma bastante natural en el entramado musical, sin robar protagonismo por supuesto, sino más bien realzando lo que es la atmósfera, tal y como os comentaba. Es como un momento en el que lo sinfónico y lo oscuro se funden, ofreciendo al oyente una experiencia que es, incluso diría que multisensorial, que a pesar de su aparente sencillez, está cargado de matices y significados. Es la prueba de que Nebulas no teme experimentar, pero sin perder nunca el rumbo que los ha definido desde el principio. Por cierto, algo que me olvidaba antes, cuando comentaba acerca de esa conexión con el black metal noruego, sobre todo en esas primeras canciones del disco. Bueno, a ver, no creo que se trate de una imitación barata, sino de una reinterpretación consciente de esa estética que años atrás definió el género. Por ejemplo, en el tema titulado Como 2, es decir, el tercer tema del disco, porque hay una intro, se percibe hasta el más sutil guiño a Darkthrone, porque de hecho tú lo escuchas y con una atmósfera ya desde el principio que te recuerda a ese emblemático In the Shadow of the Horns, que tiene hasta paradiña incluida antes de arrancar el tema. Eso sí, cuando esa parada termina, los temas no tienen conexión entre sí, pero desconociendo si es un guiño o no, es uno de los toques sutiles que encontramos en el disco dentro de esa conexión con el black metal noruego. Ya si continuamos con lo que es la cohesión del disco en sí y hacemos un cierre a ese melón que hemos abierto antes, se pueden distinguir claramente dos partes diferenciadas. En una de ellas se encuentra ese núcleo arquetípico casi ritualista del black metal en su estado puro. Es la parte del disco que te sumerge en una atmósfera oscura en la que cada sonido parece emergente de un abismo inexplorado y que la angustia y la furia se mezclan en una especie como de danza macabra, ¿no? Luego, hacia el final más o menos, es cuando llega esa propuesta sorprendente que os comentaba anteriormente, ¿no? Esa propuesta que se transforma. Se vuelve más sinfónico todo y más melódico, pero de manera sutil, sin que se adorne completamente a ello. Es casi como si el caos inicial necesitara dar paso a una resignación, a una aceptación poética de la belleza que reside en la muerte. Luego, es cierto que a nivel de voces, el desempeño es competente y honesto. No hay artificios que llamen la atención, pero tampoco faltan esos matices que permiten que la narrativa musical fluya de una forma bastante natural. La voz se presenta como otro instrumento dentro de este entramado, sin necesidad de robar el protagonismo, pero sí de sostener la atmósfera con una presencia firme y coherente. No es la cosa que más destaque dentro del disco, pero se le puede sacar muy pocos peros. La verdad que es así.
Sí, se debe destacar otra cosa, eso sí, la maestría en las guitarras. Aquí se puede apreciar la destreza técnica sin caer en la trampa de un virtuosismo vacío. Los solos son intensos, precisos y sobre todo llenos de personalidad, y yo creo que al fin y al cabo eso es lo que prima. Hay pasajes en los que la técnica se vuelve inclusive con toquecitos de heavy metal, diría yo, en los que la guitarra parece dejar volar toda su carga emotiva, pero siempre en la dirección clara de no abandonar el espíritu del black metal más primitivo. Esa dualidad, ese vaivén entre lo técnico y lo visceral es una de las grandes virtudes del disco, porque como ya os he repetido varias veces, es un disco de matices, de conexiones, de diferentes formas de entender un black metal que ante todo suena sincero, y es la primera vez que Nebulas lo hace de esta manera, porque todos los discos anteriores sí que tenían una cohesión entre sí y una forma de ser, no había dos caras como en este caso. Es eso lo que hace que la primera mitad se presente casi como un ritual, como ese descenso a lo profundo de un territorio oscuro donde las emociones se desbordan en forma de riffs y baterías implacables. Es el lado oscuro del alma, en el que se enfrenta a sus propios demonios y en el proceso se transforma y deja paso a una segunda mitad que se abre hacia una dimensión más amplia, casi como una especie de liberación. Es en esa parte donde la sinfonía y la melodía se entrelazan para ofrecer, casi diría yo que una conclusión que lejos de ser un cierre abrupto, se siente como un eco que se prolonga en el silencio. Por cierto, qué maravilla he de decir esa outro instrumental que cierra el disco con una sencillez casi desarmante y que es la culminación de todo el trabajo y la que conecta esos dos mundos. Para aquellos que, tras años de vagar por los rincones del black metal, aún no han descubierto a Nebulas, este disco es una puerta de entrada que a mí me resulta imprescindible. No se trata de un trabajo que se acabe de escuchar en una sola sesión, pero con 3 o 4 ya sabes perfectamente de qué va esto. Tampoco te pienses que necesita un estudio profundísimo. La fuerza de este álbum radica en su capacidad para conmover sin artificios, y eso te queda claro muy pronto. Diría que incluso con la primera escucha ya tienes bastantes matices para saber por dónde va esto. Cada uno de sus momentos, ya sean los riffs más intensos o en las sutiles cadencias de una u otro instrumental tal y como comentaba, se siente como un reflejo de la lucha interna, de esa dualidad inherente a la existencia humana. La épica y lo oscuro no son opuestos en este contexto, se complementan y se enriquecen bastante bien, ofreciendo una propuesta que no busca la aprobación inmediata, sino la comprensión profunda de quienes están dispuestos a escuchar con el alma. Si algo deja claro este disco, es que la grandeza no se mide por la innovación constante, sino por la fidelidad a una visión artística que ha sabido resistir el paso del tiempo. Nebula se presenta sin excusas, sin artificios, con esa mezcla de crudeza y elegancia que pocas bandas se atreven a conjurar. Es un homenaje al pasado sin dejar de mirar hacia el futuro, una obra que nos recuerda que en el universo del black metal la autenticidad siempre será el camino más arduo, pero también el más gratificante. Es la prueba de que el camino recorrido por Nebulas no se desvanece con el tiempo, sino que se fortalece en la convicción de que el auténtico siempre tiene un lugar por más oscuro o melódico que sea. Si aún tienes dudas y crees que quizá este disco es simplemente otra copia sin originalidad, te invito a que te adentres en él sin prejuicios. Permítete la experiencia de dejarte envolver por esos acordes que hablan de batallas internas y victorias silenciosas, porque al fin y al cabo la música y especialmente el black metal es así, un espejo de lo que somos, de lo que hemos vivido y de lo que a pesar de todo seguimos anhelando encontrar en medio del caos. Nos vemos en el siguiente vídeo, cracks. ¡Adiós!